Un saludo a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Vamos a continuar con los estudios que hemos venido realizando todos los días jueves con el ánimo de poder aprender los mandamientos de la Torá y ir descubriendo también cositas que a lo mejor por cuestión de algún tipo de descuido no la hemos visto, pero cada vez que volvemos a leer y volvemos a repasar, nos damos cuenta que allí siempre ha estado, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es acerca de las fiestas de peregrinación, las leyes concernientes a las fiestas de peregrinación, las tres fiestas de peregrinación. Peregrinación significa las fiestas que tenían que subir a Jerusalén, las que están relacionadas como una obligación, una ley para poder subir a Jerusalén. Entonces vamos a dar de inmediato a la diapositiva y vamos a dar inicio a esta clase. Shalom también a los hermanos que están ingresando y nos están viendo también por la transmisión de Facebook, a los hermanos que también nos estén viendo algún momento en diferido, porque estos videos quedarán grabados. Bienvenidos. Con mucho cariño tratamos de hacer estos estudios, estas investigaciones para que podamos aprender y que el pueblo del Eterno en los últimos tiempos, en lo que dependa de nosotros, seamos educados en la Torá, aprendidos en las instrucciones del Eterno, ¿no? Ok, fiestas de peregrinación. Como les decía, todas estas fiestas de peregrinación tienen que ver con el templo, tienen que ver con la reunión en el templo, el pueblo que subía a Jerusalén. En la Torá se define no como templo, sino como el lugar que el Eterno ha escogido. Sabemos que ese lugar que el Eterno ha escogido llegó en su punto, en la época de David, a ser Jerusalén y en el monte Moriah. Allí fue donde se estableció. Allí es donde todo el pueblo subía a hacer eh, a celebrar estas fiestas, las tres fiestas anuales a los cuales tenían que presentarse delante del Eterno. Según Flavio Josefo, y esto es un dato que es importante para que tengamos una perspectiva, según Flavio Josefo, el número de los sacrificios de Pesach, en un día que él contó en un Pesach, fue de 256.500 corderos en un solo día. Y esto es para que nos dé una idea a nosotros de cuánta gente se presentaba al Pesach. Y este cálculo de 256.500 corderos que se sacrificaron solo en un día de Pesach, estima que el número de personas que estarían en el templo en Jerusalén en esa semana sería de 2.700.200 asistentes en Jerusalén y en el monte del templo. El monte del templo actualmente tiene un aproximado de área de 15 hectáreas. En foto a lo mejor lo vemos como algo pequeño, pero son como 15 hectáreas que están allí. Y más que sumamos a eso del área de Jerusalén, la ciudad, sí es posible que esta cantidad de personas, 2.700.200, hayan estado allí. Es algo que se saca un cálculo por una relación, ¿no? Porque un cordero era para una familia de 10, 11, 12 personas máximo, y de eso es donde se saca el cómputo para sacar el cálculo de cuántos asistentes había. Recuerden que la Torá prohíbe contar a las personas directamente, hacer un censo a las personas si no se hace a las 12 tribus de Israel. De otra manera, acarrearían maldición sobre el pueblo porque no se está haciendo el censo sobre Israel, las 12 tribus completas, ¿no? Entonces, esto es para que tengamos una idea, toda esta introducción es para que tengamos una idea de cuántas personas asistían al templo, perdón, subían a hacer su sacrificio de Pesach obedeciendo a este mandamiento. Esta es una imagen que nosotros tenemos muy parecida a lo que era el templo en aquella época. El templo era este, y aquí para que vamos comprendiendo un poquito, el templo era este de aquí, aquí es donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Afuera de esto estaba lo que se considera como el área del matadero, o el área del sacrificio, el azará o el atrio de los coanín, de los sacerdotes. Delante de esto estaba aquí la puerta de Nicanor y este era el patio de las mujeres, o el atrio de las mujeres. Esta cerquita que nosotros vemos aquí alrededor, esta pequeña cerquita, se conocía como el Sorek. El Sorek era una pequeña cerca en la cual impedía que entren los gentiles o las personas que estaban impurificadas. De aquí para acá solo pasaban los israelitas
guardaban prácticas, yo diría normas hasta rabínicas, israelitas cuyo nacimiento fue registrado en el templo, y israelitas que tenían esa práctica judía, ¿no? De manejarse con todos las leyes rituales que se manejaban en aquella época. Fuera de esto, vemos otro rectángulo aquí, si ven este que está afuera, uno más grande. Este cuadrado, porque todo era con perfección con el Eterno, era un cuadrado. Todo este cuadrado que vemos aquí es el atrio, el lugar realmente en sí de las dimensiones del templo, conocido por 500 codos por 500 codos, lo cual equivale a 225 metros por 225 metros. Todo esto pequeño que vemos aquí, este cuadrado, bueno, no tan pequeño, ¿no? Porque el área que manifiesta todo esto de 225 metros por 225 metros es aproximadamente al área de 6 canchas de fútbol profesionales. Unidas entre sí, hacen este cuadrado que vemos aquí, que es el recinto sagrado. Y fuera de estas puertas estaba el atrio también de los gentiles, pero era la explanada del templo básicamente, y los pórticos acá afuera, los pórticos que rodeaban el templo. Por lo que los que asistían al Pesach podían comer en el patio de las mujeres, dentro del área delante del Sorek, en el atrio de 225 metros por 225 metros, o el recinto sagrado, 500 codos por 500 codos, así está establecido en el diseño que se le dio a David, y Salomón lo implementó. También está establecido que será 500 por 500 en la revelación que tuvo el profeta Ezequiel. Y esto que vemos acá era realmente un parte de la ampliación que hizo Herodes, en la cual se podían también las personas asistentes a las fiestas, asistentes al Pesach, presentarse a comer sus corderos. Y los que no entraban allí o no querían hacerlo allí, podían hacerlo en sus casas o en la ciudad de Jerusalén propiamente dicho. Para que entendamos y veamos que si era posible lo que narra Josefo, tener tantas personas en la fiesta de peregrinación. Era de suma importancia que nosotros tengamos este conocimiento, porque nos va ampliando la perspectiva a la hora de leer los escritos bíblicos. Esta área de aquí que vemos es como una pequeña visión fotográfica muy reducida de lo que es el área de Jerusalén. Y aquí está, esto sería el templo o el monte del templo, lo que estábamos viendo hace un momento en esta imagen, la estamos viendo ahora aquí, de Jerusalén. Toda esta área de Jerusalén, lo que rodeaba el muro de Jerusalén, era donde ellos podían sentarse a comer el Pesach y disfrutar el Pesach. Todas las personas se llenaban o venían a Jerusalén y se llenaba Jerusalén. Recuerdan en la época en que nació el Mashiach, Yeshua, y no había lugar, y tuvieron que ir al sur, más al sur de Jerusalén, que es Belén. ¿Por qué? Porque todo esto estaba completamente lleno, o sea, estaba abarrotado, la gente estaba yendo, y nos damos cuenta que tenía que ser una fiesta de Sukkot, no como otras personas que dicen que era la fiesta de la que celebran los macabeos, la dedicación cuando nació Yeshua. No puede ser, porque no se llenaba de esta manera, sino solo en las 3 fiestas, como era la fiesta de los tabernáculos en el caso. Ya, una acotación antes de que sigas con la Adelante, hermano, adelante. Shalom, hermanos, muy buenas noches. Si retrocedes primero la diapositiva anterior, ya. Vamos a dar datos históricos que nosotros podemos entender con este diseño. Por ejemplo, ¿por qué Jeroboam manda construir una muralla que dividía las dos casas? Que Ezequiel 47 anuncia que se va a derribar esa muralla de las 2 casas en este tiempo, en este futuro. Ya sería de una manera muy retórica, ¿no? Muy figurativa, pero era literal la muralla, para que la Torá dice que permite al rey sentarse en la parte interior, en la parte de los levitas. El rey tenía una silla en la parte interior. Por eso es que David logra adentrar cuando el sumo sacerdote conocía. Esta es una hipótesis amparada en el contexto, ¿no? Que David comió el pan de la proposición y el cristianismo ha aprovechado eso para decir que esto ya no tiene valor, que era muy subjetivo y no tiene mucha importancia para el Eterno.
pero David no está rompiendo la regla de que él, como rey ungido, porque Samuel había ungido ya a David, él estaba perseguido, pero resulta que él tiene acceso a la parte interior. Un levita, un ciudadano normal no puede pasar por la guardia del templo lo mata. Porque para eso era la guardia del templo. La guardia del templo son levitas. Entre esos, nosotros podemos ver al soldado Malco que apresa a Yeshua en Getsemaní, que era parte de la guardia del templo. Esta es una posición parentética que estoy haciendo para darle un contexto, ¿no? Malco pertenecía a la guardia del templo. Si es que era un romano quien apresaba a Yeshua, simplemente descalificaba el cordero de Pesaj, porque no puede tocar un gentil, ¿no? Al cordero. Entonces era la guardia la que lo apresó. Todo cumplió Yeshua exacto. Bueno, para el tiempo de 1000 años antes exactamente de 900 años antes de Yeshua, en la división del reino, Jeroboam manda hacer esa muralla porque él sabía que si su pueblo, las 10 tribus, bajan a las fiestas de ascensión, que son estas, que nos va a explicar Manuel, si baja, él tenía que ocupar la silla, pero ellos van a ver que Jeroboam en el reino del sur es quien ocupa, entonces podía haber una sedición, una rebelión y todo contra la autoridad. Entonces él hace sus becerros, nombra sacerdocio a dedo y también hace lugares de adoración falsos, y por eso es que es el pecado de la casa de Efraín, porque Jeroboam era de Efraín y representaba el reino del norte. Entonces, en la siguiente diapositiva también quería hacerles un pequeño comentario histórico para alimentar un poco este conocimiento que no es vano y que es muy patético, muy evidente, ¿no? En la que muestras exacto. Se podía comer el Pesaj, tomar dentro de este límite de la ciudad de David, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es bajo la muralla del templo? El templo está en el monte Moria, como nos explicó Manuel. Pero, ¿qué sucede en estas distancias? Ya, ¿por qué viene esta ordenanza de que no se puede extralimitar esta distancia? Porque esta es la distancia famosa del día de Shabbat. ¿Cuál es la distancia famosa? El punto más lejano que puede ir una persona. Era en relación desde el campamento del Mishkan en el desierto hasta la última carpa. Esa es una distancia de un día de Shabbat. Que habla, inclusive el Evangelio, habla de que ellos tenían una alajá. Son alajot, mire, son alajot. Inclusive pienso que lo que tú decías anteriormente, algo de una regla, era una alajá. Era una alajá, no recuerdo, algo dijiste de una regla, de una prohibición. No recuerdo bien hace un momentito, pero son alajadas, pero muy respetadas, porque realmente, ¿cómo se establece un camino para no violentar el Shabbat? Obvio. Ellos toman cuando el campamento está en el desierto, donde comienzan a celebrar el Shabbat bajo un orden, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, a ver, ¿qué es lo máximo que puedes hacer caminar un israelita? Es no extenderse los límites desde donde el Eterno dice que se puede ir a hacer, a desocupar, a defecar el pueblo, a hacer sus necesidades biológicas, que son 50 metros más allá del campamento, hasta el lugar santísimo que viene a ser el centro, ¿no? Porque ustedes han visto cómo es la ubicación de las tribus. Entonces, esa distancia es el camino de un día de Shabbat, lo que un hombre le era permitido caminar. Y es una alajá que se lleva hasta Yeshua. Y en el Evangelio vemos que como son israelitas los que están narrando, dice, y estaba un día, ¿cómo es? ¿En qué partes dice que había un camino de un día de Shabbat? Caminaron, O sea, ajá, la distancia de un día de Shabbat, es una claro, medida de eso no puede distancia. escribir, por ejemplo, un griego para los que dicen que esto fue escrito en griego. O sea, esto no puede escribir un griego. Para un hebreo, si es natural que alguien diga la distancia de un día de Shabbat, ya, normal, es esta, que más o menos equivale casi 1 kilómetro. Son creo que 2000 codos, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. No es muy importantísimo este momento, pero tener la idea sí. ¿Por qué nosotros debemos de estudiar esto? Por estas cosas. Esto es lo que le da contexto a la historia, le da
a una historia que es muy cuestionada por el ateo, porque no entiende esto. Para él son reglas estúpidas. Para nosotros es historia viva, reflejada no solo por la arqueología, soportada no solo por la evidencia arqueológica, histórica, todo está en perfección, para que nadie diga que el Eterno no existe. Aparte de que uno cuando abre la ventana ya ve la maravilla de que tiene que haber algo para que esté tanta belleza y tanta inconmensurabilidad. Pero esta es la base histórica por la que nosotros también hoy entendemos estas fiestas, entendemos Levítico 23, entendemos cada sombra profética, todo en un nivel repetitivo. Nosotros si no comprendemos estas reglas, aunque a alguien le puede parecer tonto, porque para muchas personas o como para el cristianismo, hablando claro, Jesús sana y salva y es Dios y les lleva al cielo y el malo se va al infierno. Son absolutas mentiras y falacias que hacen que las personas no se conviertan, que los jóvenes tengan una vida libertina, que el mundo nos domine, nos oprima. ¿Por qué? Porque están metidos en religión y cuando están metidos en religión son buenos para aguantar, pero malos para pensar. Entonces, ese es nuestro camino de rebeldía. No te vacunes, no hagas esto. Me paso así porque, o sea, quiero mostrar la infantilidad de la creencia frente a esto, ¿no? O sea, esta es una maravilla, este es algo que para los que seguimos un camino, para los que se nos ha manifestado el Eterno, de esta manera, mostrándonos de esta senda, llevándonos a guardar mandamientos extremadamente locos, pero encontrar esto, entonces aflora la intención, la magnificencia, la majestuosidad de la mente poderosa del Eterno. Sin esto nosotros no podemos ni medir qué es la Torá, no podemos ni siquiera imaginar para qué sirven esos mandamientos. ¿Por qué los hizo así, de esa manera? ¿Por qué antes se pensaba de esa manera? Nosotros en esta historia solo pensamos que frente a Jesucito, no, que era Dios. Eso era absurdo. Nosotros tenemos que juzgar con juicios justos y solo hoy, como se le dijo a Daniel en los postreros días, la gente entenderá. Eso no es para ti, Daniel, no te preocupes, habrá comprensión. ¿Por qué? Porque después de Daniel vinieron infinidad de libros, de historias, vino Yeshua, luego vino el libro de las revelaciones, que es poderosísimo, y eso es lo que no sabía Daniel, y ustedes sí saben. Y tenemos que entender, inclusive para entender el Apocalipsis, nosotros si no estudiamos esto, vamos a seguir pensando que el falso Mesías es un musulmán, que te van a tatuar como a caballo un 666 en la frente y en la mano, y no es así. Es que gradualmente nos van a intervenir nuestros cuerpos, pero eso no, eso lo ignoramos. Por eso es que esta generación es la que tiene que cuidarse, protegerse y ser entendidos. Gracias, hermano. Gracias a usted también, hermano. Son buenas informaciones que necesitamos nosotros conocer. Es importante y cada semana se anima a los oyentes, al pueblo de Israel también, que salgamos de la religión y que veamos estas cosas como una historia donde hay una entidad realmente, la entidad, el creador de todo lo que existe, obrando. ¿Y cómo lo vemos? A través de todas las sombras proféticas, los tiempos de fiesta o las señales, los patrones se manifiestan de una manera muy visible de que hay algo detrás de eso. Cosas que no se pueden repetir y si lo hacen una vez es coincidencia, pero cuando empiezas a ver que estos patrones están una y otra vez a lo largo de toda la historia que narra el pueblo de Israel, se ve que hay una intervención de un ser o de seres, hablando de los ángeles, que son fuera de este mundo realmente, porque encontramos una verdad, encontramos una realidad, un patrón que nos muestra que si queremos decirlo de una manera para que el mundo lo entienda y no lo vea religioso, Israel, el pueblo del Eterno es una nación contactada, y es serio, o sea, es una nación contactada, pero por seres del Eterno, o sea, son seres a quienes el Eterno ha enviado a cumplir su misión, a cumplir su plan.
el plan de redención. Ok, continuemos. Vamos a ver unos ejemplos en las escrituras concerniente a las fiestas, concerniente a las fiestas. En primer lugar tenemos a Yeshua y sus padres que subían en caravana. ¿Se acuerdan? En el libro de Lucas dicen que él estuvo 3 días desaparecido por sus padres, no lo habían encontrado, ya se dieron cuenta y al tercer día lo hallaron, pero estaban viajando en caravanas, lleno de gente, un montón de personas y a lo mejor ellos pensaron, Yeshua debe estar con los demás niños jugando y viene con nosotros y cuando ya le pongo yo 1 día y medio, se dieron cuenta que no estaba, empezaron a buscarlo. Regresaron ellos a Jerusalén, subieron a Jerusalén, llegaron al templo y en el templo lo encontraron. Pero ¿por qué vemos esta escena? No era simplemente una fiesta común a la que él subió ese año, no, todos los años lo hacían porque guardaban la Torá. Todos los años subían y eran en caravanas, todo el pueblo de Israel subía a Jerusalén, excepto, como ya lo mencionó el hermano, cuando se dividió las dos casas y ocurrió lo que hizo Jeroboam, poner 2 lugares falsos de adoración, becerros de oro en Dan y en Betel, al norte y al sur de toda la región en la que él gobernaba, de la casa de Israel, y como bien le explicó el hermano, había un lugar en el atrio de los levitas, en los cuales estaba el asiento para el hijo de David. Si Jeroboam subía a Jerusalén, ¿y qué le tocaba a él? Quedarse parado al lado del rey y eso lo hubiese hecho ver muy mal, porque no se podía sentar, nadie se podía sentar sino solo el rey. Ni siquiera a los levitas que trabajaban ahí se les permitía sentarse. Los discípulos que regresaban a Emaús, ¿por qué regresaban? Porque habían ido a las fiestas, o sea, era obvio, todos ellos estaban ya después al tercer día, en el tercer día de la fiesta ya estaban regresando, o sea, el día 16. De ahí sabemos nosotros que el día 16 es el día de la presentación del Omer, es el día de la presentación del Omer, pero el Omer o Bikurim no era una de las fiestas que se requería la presencia del pueblo dentro de Jerusalén como un requisito de la Torá. Podían ellos regresar sin incumplir la Torá. Vemos en Hechos 20:16 que dice que Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si fuese posible, él en su viaje en Jerusalén, llegar a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué quería estar en Pentecostés, en Shavuot? Porque era una norma de la Torá presentarse 3 veces al año, Pesach, Shavuot y Tabernáculo, Sukkot. Vemos también en Hechos capítulo 2 que dice lo siguiente, y nombra la cantidad de las personas que había ahí y de las naciones que había allí, partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. Todo ese grupo de personas habían subido a Jerusalén para continuar con la fiesta de Pesach. Todas estas personas que estuvieron presentes en el templo cuando se derramó el Ruach y el Ruach les dio entendimiento y comenzaron a profetizar y profetizar en las lenguas natales de todas estas personas, eso ocurrió porque ellos, los que estaban allí, habían estado también en la fiesta de Pesach, habían escuchado lo que había pasado con Yeshua. No son personas que no sabían nada de lo que había pasado de un justo muriendo en un madero, lo habían escuchado. Los que iban en el camino de Maús, ellos dijeron, serás tú el único extranjero, porque ya estaban regresando, serás tú el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén en estos días. Le preguntaban, porque el otro le dijo, bueno, ¿y por qué están tan tristes? ¿Y qué es esto que ha pasado? Vemos que todas estas personas fueron a Pesach, porque Pesach y Shavuot son una misma fiesta en total. Realmente Shavuot es la culminación de Pesach, la culminación de Pesach o de toda la fiesta de las primaveras. Entonces los mismos que llegaron en Pesach están presentes hoy en Shavuot y recibieron por testimonio de lo que oyeron, por lo que vieron, que aquella persona que ellos habían visto, el alboroto y el tumulto de que había sido llevado a un madero y era un hombre justo, muchos de ellos lo habían conocido también, era el Mashiach y se había levantado al tercer día. Y creyeron más de 5.000 personas
aproximadamente 5.000 personas, narra el libro de Hechos, y eso nos da a nosotros una idea de que pudieron haber estado en el patio del templo bien 5.000 personas con los datos que nos da Josefo. Podemos contrastarlo y 5.000 personas bien pudieron haber estado ahí. Ahora, esas 5.000 personas son solo las que se convirtieron. Imaginemos cuántas personas más habían en ese momento. Entonces, todo esto es para llevarnos a la comprensión de la cantidad de gente que subía al templo y de la fidelidad que por lo menos en el primer siglo se tenía. Aún personas que vivían tan lejos llegaban y subían para completar este mandamiento. Y vamos a ver también por qué es tan importante subir a Jerusalén en este mandamiento. ¿Por qué? Porque es parte de la renovación del pacto. Estas tres fiestas en especial, son cláusulas que están allí presentes para la renovación del pacto, que se tienen que cumplir porque son parte del pacto. No cumplirlas nos convierte en aquella época que estaba presente el templo, se convertía en una traición al pacto. Por eso era tan importante. Ni siquiera en las fiestas o la ceremonia de Yom Kippur era necesario que el pueblo subiera, pero en tabernáculos tenía que estar ahí. En la ceremonia de Yom Kippur, el pueblo, quien quería, lo hacía y podía estar allí. Era una ceremonia de realmente donde derramabas tu alma al Eterno. Pero los que estaban en Jerusalén tenían que estar orando por el Cohen Hagadol, como lo habíamos visto la semana pasada, quien estaba intercediendo por ellos. Pero aún así, todo el pueblo de Israel no era necesario subir. El pueblo tenía que subir en la fiesta de tabernáculos 5 días después, lo cual indica que lógicamente muchos de ellos ya estaban presentes allí, tal vez llegaron una semana antes. Renovación del pacto, yo quiero que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 34, donde nos habla de la renovación del pacto. Recuerdan que en el capítulo 32 Moshe quiebra las tablas del pacto por lo que había ocurrido con el becerro de oro, y luego empieza lo que se derivó después a Yom Kippur, donde se hace la renovación del pacto. Y quiero que leamos lo que narra esta historia de la Torá. Dice, y Yahweh dijo a Moshe, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinai, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca ni alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Habíamos leído también que se había puesto totalmente una cerca para que nadie llegase a transgredir, a morir por asomarse a las faldas del monte. Saltamos un poco más allá en los versos y vamos a ver para llegar a la parte que queremos examinar. Y dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Está renovando el pacto. Esta es la escena en la que vemos que Moshe le dice, déjame ver tu rostro, y el Eterno le dice, no hay hombre que que me vea y quede vivo, no, o sea, no se puede. Lo pone sobre una peña o entre una peña a Moshe, lo cubre y él pasa delante de él, vería sus espaldas figurativamente, y Moshe pronuncia el nombre del Eterno con la exaltación y la bendición correspondiente, en la cual dice, lento para la ira, grande en misericordia, y luego se pronuncia estas palabras, que dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna lo verá, y todo el pueblo en medio del cual tú estás. La obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Anuncia él que va a hacer pacto con el pueblo y que va a hacer maravillas que no solo se cumplieron a lo largo de la historia de Israel, sino que están por cumplirse esta palabra profética. Y cuando renueva el pacto le dice, guarda lo que yo te mando hoy. Y si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que las cláusulas que él menciona es no hacer alianzas con los moradores de Canaán, exterminar todo tipo de idolatría que ellos practicaban sobre la tierra y no imitar nada de ellos. Esta parte de no hacer alianzas con los moradores de Canaán es porque ya había una ley de la Torá, las cuales le prohibía totalmente que los dejaran vivos, tenían que matar a todos los de Canaán. Y se les prohibía hacer todo tipo de alianza política o alianza matrimonial, porque también les menciona que no entregues a tus hijos para sus hijas, ni viceversa. No podías
tener ningún tipo de relación con estos pueblos a los cuales se iba a dar para destruir. Y les dice, también exterminar todo tipo de idolatría que ellos practicaban sobre la tierra. Usted puede leer ese capítulo y va a darse cuenta, y no imitar nada de lo que ellos hacían, borrar todo lo que es idolátrico, los altares, los templos que había en aquella tierra, y no imiten nada, ni digan, voy a tomar este ejemplo de cómo adoran ellos a sus dioses y yo lo voy a hacer para el Eterno, yo, Elohim de Israel. No se puede hacer. Y también le habla de la fiesta de Pesach que tenían que celebrar, es parte de la cláusula que él menciona allí, y redimirás a tu primogénito. Él está haciendo un listado de todo lo que es, lo que tenían que guardar para renovar el pacto. Redimir al primogénito, guardar el Shabbat, es parte de las cláusulas del pacto. Celebrar también las fiestas de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de la cosecha a la salida del año es realmente Sukkot, es otra forma de hablar de Sukkot. Y quiero que veamos cómo menciona el Eterno esto. Y él le dice en esta parte de Éxodo 34, cuando todavía está mencionando las cláusulas, dice él, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh Adonai, Elohim de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim, 3 veces al año. Todo esto de 3 veces al año es parte del pacto. Por eso lo cumplían de esa manera, de que llegaban hasta desde Alejandría, desde las partes de África, subían para cumplir este mandamiento, porque es parte del pacto, es parte del pacto. Y les dice él, miren lo que les menciona, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim. Obviamente, el mandamiento fue dado en su elemento, digamos, la parte más elemental del mandamiento es para el pueblo que estaba dentro de la tierra de Israel. No era para los que estaban dispersos en las partes de Asia Menor. Pero de todas formas, ellos teniendo digamos, este honor para el Eterno, hacían estos viajes para buscar cumplir con el mandamiento, aunque estaban fuera de la tierra que se había prometido a Israel. Y miren que el Eterno les dice, cuando ustedes suban, no se preocupen por su tierra, no se preocupen por la tierra, porque yo las voy a cuidar. Esa es una promesa del Eterno. Imaginemos, o sea, personas que vivían en Nazaret, que subían a Jerusalén, personas que vivían en las partes de las regiones del sur de la tierra de Israel, y subían también, como los de Gad, la media tribu de Manasés, subían a Jerusalén, todos ellos, y nos damos cuenta que el mandamiento es que todo varón suba. Las mujeres obviamente podían ir, no se les prohíbe, pero si una mujer quería quedarse en casa, no había ningún problema. Se da este mandamiento porque el varón puede estar purificado para el tiempo en el cual entraba a Jerusalén. De hecho, la arqueología ha demostrado que había alrededor del monte del templo, se han encontrado hasta la actualidad 135 mikves alrededor. Ahora, en la explanada del monte del templo aún siguen encontrando, y hay como 42 cisternas que se han encontrado. No han podido avanzar más porque realmente los árabes que manejan esa área no permiten que sigan con las excavaciones o con la arqueología o con el proceso arqueológico como deberían, ¿no? Pero el varón podía entrar purificado. La mujer, por otro lado, ella estaba realmente sometida a su regla mensual, la cual, si ellas estaban en la época en la que estaban con su estado de nidá o la regla, no podían subir, obviamente, o sea, era algo lógico, y por eso es que el mandamiento obliga a todo varón. Las mujeres y los niños subían, porque era una fiesta, por eso les dice también, tú te alegrarás con tu familia, presentarás el sacrificio y te alegrarás, comerás y te alegrarás tú y tu familia en el templo. Era algo que era de mucho gozo, mucho regocijo. Vemos un ejemplo al padre de Shmuel, como él subía con sus 2 esposas y con sus hijos, y ahí es donde Ana hace la oración por Shmuel. Todo esto nos muestra que las mujeres subían, por supuesto, pero el mandamiento, tiene que ser claro, estaba dado a los hombres. En los hombres era una transgresión no hacerlo, pero toda la familia subía. Y imagínense, iba a esta parte, por eso llegué a esto, imagínense que todos los varones de una ciudad, siendo fiel al Eterno, suben a Jerusalén. Las personas de los ejércitos enemigos, los enemigos de Israel, conocen esto, es una estrategia militar, dicen, averiguan sobre su pueblo y dicen, ellos 3 veces al año se van y dejan su tierra desierta, podemos atacar.
Dejan mujeres, dejarán ganados, dejarán a niños y en muchos casos dejan sus casas vacías. ¿Quién las cuida? ¿Quién las protege? Pues en ese momento podemos ir a atacar y saquear. Entonces el Eterno les dice, nadie puede tocar esa tierra y yo los protegeré. Y esa es la promesa que les da. No se preocupen por eso, ustedes suban. Cumplan con mi mandamiento y yo cumpliré con ustedes. O sea, es básicamente la promesa del Eterno que da fidelidad. Que da Y fidelidad. hermano Elín, sí Adelante, sería hermano. bueno explicarles a los hermanos que qué es la nidad, porque para nosotros puede ser un término usado, pero aquí yo estoy, por ejemplo, viendo hermanos y también en el Facebook que no saben lo que es la nidad, que hablaste de las mujeres y la nidad. Ya, claro, el periodo de nidad, gracias hermano. El periodo de nidad es la forma rabínica hebrea en la cual ellos quieren hablar del periodo de menstruación o el periodo de incompatibilidad con las cosas sagradas. O sea, no podían entrar al templo en ese periodo porque estaban incompatibles. O, para que lo entendamos, era el periodo de la regla, los 7 días que duraba máximo la regla y los hacía incompatible con el lugar santo, el lugar o el recinto sagrado del templo, ¿no? Las mujeres no podían subir, por mucho que hagan inmersión, no podían hacerlo. Recuerden también que en esa época no tenían toallas sanitarias, pero ese no era el punto. Realmente el punto era que en ese estado, por la idea en la cual no se impurifique, no se presente, y es una manera de verlo, no se presente un estado de vida potencial, porque la menstruación realmente es lo opuesto a la vida potencial, porque el cuerpo de la mujer empieza a botar, digamos así, la pared del campo uterino que no se ocupó, en la cual no pudo haber vida. Y ellos entienden que de esa manera es inhábil para el templo. Y está otra vez también la parte higiénica, como les digo, ellos no tenían toallas sanitarias y las mujeres en aquella época, si leemos las escrituras, cuando tenían ese problema de la regla, se quedaban sentadas y no se movían. Claro, y hay que tomar en cuenta que con el Eterno las leyes son muy claras, ¿no? Con el Eterno debemos saber que las leyes son, así como parecen espirituales, también parecen, las leyes representan una manera de cuidar un pueblo. Estaban 250,000 personas y personas que tienen sangre, cuando no es usual bañarse, es un caldo de cultivo. Por eso es que se habla de la nidad, de la incompatibilidad, porque ellos entendían de otra manera, pero nosotros ahora, si nosotros vemos cómo se hacen las reuniones con distanciamiento en este tiempo de pandemia, nomás con mascarillas o nada, entonces imaginemos en aquel tiempo cómo les explica el Eterno si todavía no estaban descubiertos ni siquiera que las enfermedades se producían muchas por agentes patógenos microscópicos, más pequeñitos que la punta de un cabello. Ellos no van a entender eso. Y la sangre es un caldo de cultivo de aquello, y ellos usaban obviamente una tela está documentado, las mujeres usaban una tela que hasta nuestras abuelitas que también tenían esas costumbres, y eso no daba la seguridad sanitaria para poder congregar a todos eh, codo con codo, ¿no? Entonces el Eterno es muy específico en eso. Obviamente esto se los lleva y el judaísmo lo habla de otra manera, por eso es que no se llama impureza, porque el Eterno no hace nada absurdo, se llama incompatibilidad, que es el término más idóneo para tratar estas cosas. Ese era un paréntesis, ¿no? Sí, listo, sí. Continuamos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Estamos allí en el verso 23 y el verso 24. Les leo una vez más el verso 24. Dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Está hablando de la tierra de Canaán. Dice, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim 3 veces al año. Esa es obra del Eterno. Nadie iba a tocar su tierra. Dice el verso 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesach. No se podía presentar nada leudado con el sacrificio de Pesach, se comía panes sin levadura, y tampoco podías dejar nada para el siguiente día. Recuerden que Pesach, si había algo que sobraba del animal, pues lo echaban al fuego esa misma noche, para que al siguiente día, cuando cayera el sol, ya no había nada del animal sacrificado. Verso 26.
Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y dice, y Yahweh dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Conforme a estas palabras, a lo que acabamos de leer desde el verso 23 y todos los versos que le anticipaban a esto, en el capítulo 34 de Éxodo, usted lo puede encontrar, es básicamente lo que entendemos como las cláusulas más resaltantes del pacto. Obviamente el pacto estaba en toda la ley, en toda la Torá, pero estas eran lo que identificaba al pueblo, porque si uno analiza cuáles son las cláusulas que le está dando, aparte de los 10 mandamientos, pero si analizamos estas, eran algo que le daba identidad al pueblo, era algo que le daba una peculiaridad que lo diferenciaba de las demás naciones. Todos estos de aquí lo llevaba al pueblo, guardar Shabbat, guardar las fiestas, alejarse de todo tipo de idolatría y solamente al Elohim de Israel. Todas estas cosas que se ven aquí, redención del primogénito, eran algo que identificaba a Israel y que las demás naciones no lo hacían. Y cuando algo ellos hacían semejante a esto, era de una manera muy antihigiénica. Por ejemplo, lo que mencionábamos de la sangre era demasiado antihigiénica, había mucha mortandad también en estas naciones. Era unos rituales que se hacían de noche incluso, eran rituales que se hacían donde había magia, esoterismo, prostitución. No se comparaba con el Elohim de Israel, con la santidad que el Elohim de Israel enseñó a su pueblo, con la calidad de vida, la calidad higiénica y principios de sabiduría que el pueblo revelaba o reflejaba para las otras naciones. Y en estos mandamientos que identificaban al pueblo, y hasta el día de hoy lo hacen, hasta el día de hoy lo hacen, ¿por qué? Porque el pueblo que guarda estos mandamientos es reconocido como un pueblo del Eterno. Realmente el cristianismo no hace esto, y si queremos hablar del judaísmo, el judaísmo coge estos mandamientos y los transgiversa, y los lleva a algo completamente, podríamos decir, fuera de lugar. Habíamos mencionado, por ejemplo, las fiestas de Yom Teruah. Ellos no le llaman Yom Teruah, le llaman la fiesta de Rosh Hashanah, y celebran el Año Nuevo, pero no están celebrando lo que se dijo, lo que se ordenó. La Torá se da al pueblo del Eterno con el propósito también de que se cumpla en ellos la profecía que dice, y las demás naciones escucharán estos mandamientos y dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este? Que tiene leyes, mandamientos y preceptos justos en toda esta ley que nosotros hemos escuchado. Ese es un propósito también de la Torá, identificarnos y volver un pueblo diferente, que seamos un pueblo peculiar, un pueblo distinto entre las demás naciones, y se cumple entre ellos, Israel no será contado entre las naciones, como dice el libro de Números. Y estos mandamientos lo hacen. Estas señales del pacto vuelven al pueblo de Israel un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo que celebra las fiestas para su Elohim, para el Eterno. Estos mandamientos de peregrinación, las fiestas de peregrinación, tienen que ver con la identificación del pueblo también, y hasta el día de hoy, como lo digo, lo hacen. Los detalles de las fiestas de peregrinación. Vamos a sumergirnos en Deuteronomio capítulo 16, donde también nos habla y nos detalla un poquito más acerca de estas leyes de peregrinación. Dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pesach a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche, en el mes de Aviv. Y entonces, cuando da la primera ley, guardarás el mes de Aviv, ya nos está hablando a nosotros que es el mes de la primavera, y que el inicio del año, también lo menciona en Éxodo 12, es en la primavera. ¿Cómo se distinguía esto? Y realmente es importante que nosotros conozcamos esta parte para tener una forma, una visión clara del calendario del Eterno. El calendario del Eterno para con su pueblo es agrocultural. ¿Qué significa? Que tiene que ver con las cosechas. Y de hecho, las fiestas tienen que ver con las cosechas. Estas fiestas de 3 veces al año, tienen que ver con las cosechas. Por eso dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué? Porque subías con tus cosechas, presentabas las primicias, presentabas los diezmos. En estas fiestas se hacía todo esto. Es donde se cobraban los impuestos también en estas fiestas. Por eso nadie podía faltar. Nadie podía faltar porque sería robarle al Estado, en este caso robarle al Eterno, y eso fue lo que dijo, o la denuncia que le dijo el profeta Malaquías al pueblo.
le están robando al Eterno porque no están pagando sus impuestos, no están pagando lo que el Eterno les dio, les entregó la tierra como concesión y les pide como impuestos el diezmo de la tierra, lo que sale de la tierra. Y ustedes no están viniendo, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no guardan? También había un problema en el templo, estaban teniendo en el lugar donde se almacenaba el alfolí, el alfolí donde se almacenaban los granos, estaba viviendo un yerno del sacerdote, el cual no era lícito que estuviera allí. Tuvo que venir Nehemías y tuvo que arreglar el asunto. El gobernador Nehemías y tuvo que arreglar el asunto porque estaban cometiendo una transgresión a la Torá. Y por eso el pueblo no llevaba tampoco los diezmos y vemos que la carta o la carta del profeta Malaquías menciona una denuncia continua contra los sacerdotes de aquella época. Tomaban a la ligera el servicio del templo. Continuemos. Entonces, ya, cierto, discúlpenme, iba a hablarles acerca del calendario agrocultural, que para ser exactos se anunciaba o se identificaba el inicio del año con la cebada. Empieza a salir la cebada y tienen que ver que estuviera en un punto en la cual en un modismo hebreo le llamaban avid. Está avid la cebada, o sea, la veían de una manera tiernita, no madura todavía, sino que ya en el cálculo de la experiencia de los que realizaban estos cultivos, ya sabían que está en el punto en el cual de aquí a 2 semanas ya está madura la cosecha, la mies ya estaría madura. Entonces decían ellos, está vid, y anunciaban esto obviamente con una relación en la presencia de la luna tierna, la luna nueva. Veían esta relación, la cebada vid, la luna tierna, y ellos decían, anunciemos el tiempo del inicio del año. Porque 15 días después, 2 semanas después, tenían que presentar esta cebada en el día 16, perdón, en el día 16 con las primicias, y presentaban las primicias de la cebada, la primicia de la cebada en el templo, y eran las fiestas de Bicurín. Después de eso contabas 7 semanas cumplidas, venía el día número 50, Pentecostés, Shavuot, la fiesta de las semanas, y presentabas lo que crece después de la cebada, que es el trigo, y allí presentabas todo lo que era el homer de trigo, era una fiesta de panes realmente del trigo. Y a la salida del año, en los días 15 del séptimo mes, presentabas todo lo que eran las frutas que salían también de la tierra, las primicias de la tierra, presentabas esas frutas. Y todo lo que vemos con el Eterno, el calendario del Eterno tiene que ver, o por lo menos el inicio marca exacto, y tiene que estar relacionado para que se cumplan estas fiestas de peregrinación con la cebada, con el Avid. Por eso dice, guardarás el Avid, y relacionado con la luna tierna que daba el inicio de los meses. Suele haber una pregunta común al inicio de cada año nuevo, en la cual la gente dice, bueno, pues si ya hay tecnología satelital en Israel, donde podemos ver la luna nueva en Israel, y hay otra tecnología que también permite ver los campos de cebada, de Avid, que estarían Avid, ¿por qué nosotros no guardamos así, sino que tenemos que guardarlo de acuerdo al calendario que estableció Gilel II, siglos posteriores? Primero hay que reconocer que el calendario que hizo Gilel es muy avanzado y es preciso en su época, es muy bueno. Para lo que ellos, la tecnología que tenían ellos, levantó un algoritmo que era muy cerca a las fiestas, y si diferenciaban algo era en 1 o 2 días máximo, era algo exacto, y era para el que el pueblo lo guarde en el exilio, porque recuerden que primero no había esa tecnología. Y alguien puede decir, bueno, pero hoy tenemos la tecnología, ¿por qué no lo hacemos? Porque para que esto se cumpla, para que este requisito de ver la cebada vid y la luna tierna, no solo basta estos 2 elementos, también se necesita el templo, porque estos 2 elementos eran señales que llevaban a 2 testigos presente al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo que hacía era declarar el inicio del año. Se declaraba por la boca del sumo sacerdote el inicio del año. No era técnicamente la luna nueva el inicio del año, ni el que la cebada estuviese a vid del inicio del año. El inicio del año, estos eran 2 señales, y el inicio del año era declarado por el sumo sacerdote desde el templo. Si no tenemos templo y no hay un Cohen Hagadol allí, no se puede hacer de esa manera, por lo cual nos queda a nosotros, que es visto agradable a los ojos del Eterno, créanme que sí, que guardemos por lo menos el calendario que estamos guardando, que estamos manejando, porque de otra manera sería algo inequívoco, no se está haciendo la perfección. Y miren que si es aceptable delante del Eterno esto,
porque cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, en el libro de Primera de Crónicas, perdón, cuando Ezequías, el rey Ezequías hace la fiesta de Pesach, primero él la hace en el segundo mes, porque cuando él empieza a darse cuenta de que hay que guardar el Pesach, es al inicio del año y empiezan a guardar y él dicen, los sacerdotes no están listos, los levitas no están listos, no están purificados. Llegó el día de Pesach, el día 14, y no la celebraron, porque no estaban purificados. Y hacen al siguiente mes, en el segundo mes, en el día 14 y el día 15, empiezan a celebrar Pesach y llamaron a muchas personas. Ezequías mandó cartas hacia las personas que vivían, de israelitas que todavía vivían y estaban habitando en la región del norte, cuando ya había venido el exilio o la expulsión del pueblo, el exilio por el imperio asirio. Ya se los habían llevado, ya habían también gente mezclada allí. Pero igual él manda cartas y unos cuantos respondieron favorablemente y subieron a Jerusalén a celebrar la fiesta, pero también estaban inhábil en cuanto a contacto con un muerto. No, de ellos no todos se habían purificado y no todos los sacerdotes se habían purificado tampoco. Fueron los levitas quienes tomaron a cargo la mayor parte y con los pocos sacerdotes que habían purificados, porque los otros no habían tomado en serio tampoco el llamado, y todo eso nos narra la escritura. Y fueron más bien los levitas que dijeron, vamos a hacer esto bien y hagámoslo para el Eterno. Y Ezequías da un discurso que inspira al pueblo, inspira a los levitas, y empiezan a guardar el Pesach en el segundo mes, y Ezequías hace una oración como el rey, el representante del pueblo delante del Eterno también, después del sacerdote, él hace una oración. Es el rey del pueblo y le dice, perdónanos y tenga usted misericordia si no lo estamos haciendo de la manera correcta, porque sabes que hay muchos que no están hábiles para comer del Pesach, pero mira la intención del corazón, o mira la intención de tu pueblo de volverse a ti y hacer un pacto contigo. Y hacen también un sacrificio de expiación para perdón de pecados. Pero, ¿qué estamos viendo? Que el esfuerzo que ellos están haciendo es visto delante del Eterno, porque el Eterno no rechazó el sacrificio que hicieron, a pesar de que ellos lo estaban haciendo por las circunstancias de la restauración que estaban viviendo en aquella época. Por las circunstancias no lo estaban haciendo de la manera tal cual lo dijo la Torá, porque no se podía. Pero el Eterno aceptó lo que ellos estaban haciendo por la intercesión también del rey, y porque la intención del rey, aunque fue hacerlo lo mejor que pudieron, no estaba acorde a la Torá, pero el corazón del rey y el corazón del pueblo, que se sumó como un solo hombre, regresaron rendidos al Eterno. Y eso Los fue, judíos, adelante, hermano. sí, los judíos saben que este rey es una figura de Mashiach, ¿no? Muchos decían que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque una de las cosas, de los oficios del Mesías es traer a Efraín. Entonces, eso es, por ejemplo, la señal más clara de que nosotros estamos aquí por esa profecía. No pueden los judíos hoy negar esa parte. Si ellos mismos, sus rabinos, dicen que el rey Sedequías es, no, o Ezequías. Ezequías. Ya, que Ezequías era una figura del Mashiach. Entonces, eso es una parte que nos cataloga a nosotros como que estamos en el camino correcto, que un Mesías tiene que traer a las 10 tribus, y aquí estamos. Bueno, por otro lado, lo que dijiste hace un momento, eran tan rigurosos en la observación del tiempo y de la hora y del lugar, que esto no puede pasar por alto. Por eso es que nosotros, cuando convocamos al servicio, cuando convocamos a la alabanza o a la enseñanza, es a la hora precisa. O sea, no puede haber más de ejemplo, más de espejo que el servicio del templo para llevar hoy día las quejilot. Por eso es que el honor de que habíamos hablado de los levitas para servir en el templo era algo peleado, hacían carreras, competencias. Solo para tener una idea, el sacrificio de la mañana, ellos, para ser exactos, tenían dos avistamientos: del avistamiento del alba, y había otro grupo de levitas que hacían avistamiento del sol, a lo que sale el sol. Y ellos sabían el momento exacto donde era el sacrificio de la mañana, o sea, para dar inicio a la mañana. Y es algo que nosotros vemos en la Misná. La Misná tiene tanta información que cuando uno empieza a leer esta parte, pero con madurez, ¿no? Porque no vayamos a acabar creyendo en las alajot también que tiene la Misná, y olvidándonos del Mesías, porque eso es lo que hace la gente que es seducida por lo judío, acaba negando a Yeshua, porque acaba convencido de que le están predicando la verdad
los antimisioneros. Bueno, esa es la solemnidad, ese es el ejemplo, esa es la razón que nosotros debemos conocer, porque es tiempo de empezar a tener esa disciplina, es una disciplina militar. La obra del Eterno mismo es una obra militar, porque estamos tratando de recuperar algo. Este es un proyecto militar, es un proyecto castrense donde hay un orden para todas las cosas. No somos repúblicas independientes. Aunque nosotros digamos, no, yo soy de acá y se acabó, no. Nadie es de Pablo, nadie es de Kefa, ni de otra persona. Somos del Mesías, pero somos del mismo proyecto. Si nosotros, por ejemplo, en las Quejilot, tratamos de tener una uniformidad y saber todo de todos, es porque nosotros tenemos el proyecto no de controlar las Quejilot, sino de saber cuántos somos para irles dando, para preparar la comida en la montaña, porque las Quejilot no van a funcionar en las ciudades en los próximos 7 años. Cuando alguien quiera ir a una quejilá, tendrá que ir a golpearla o averiguar dónde están los hermanos, porque así va a pasar. Entonces, cuando nosotros decimos que nos informemos, que tengamos conocimiento de las cosas que suceden en cada lado, que haya un orden, que si hago una cuestión por aquí, voy a seguir como fue la orden. Solo el que dio la orden puede cambiar la orden, aunque venga una persona que se supone que tiene cierto conocimiento o autoridad en ciertas cosas, porque tenemos que establecer un orden jerárquico, porque si no, imagínense, eso no es bíblico vivir democráticamente, aquí no es por votación, aquí es porque hemos establecido, nos sometemos a esta orden, estamos puestos cobertura, las gorras y nuestros talits a veces para la oración, estamos puestos porque tenemos una sumisión, un orden jerárquico, entonces es para tratar de imitar a ese pueblo, porque si no somos así, exactos, medidos, nosotros por decir algo, cada persona que se hace inmersión, por cada uno nosotros tenemos que documentar, no vamos a hacer censo, pero vamos a documentar ¿por qué? Porque cada uno es un ser, es una vida, y las personas que están preparando la subida a la montaña tienen que saber hasta cuántas calorías van a comer, por cada persona, cuántos están, a cuántos hay que ir a rescatar, cuando tengamos que salir nos tenemos que acordar de todos. Por eso es que te queríamos tener una base de datos, inclusive hasta con las particularidades de cada uno. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando de la misma historia, la misma sombra profética la vamos a vivir nosotros. No tenemos templo, pero somos una generación que tiene que llegar a ese nivel, al nivel de recordar cómo eran ellos y cómo nosotros hoy tenemos que proceder para llegar, porque el punto es el mismo, el tercer templo con Yeshua adentro, ¿o no? Ese es el punto. Y no el punto de seguir a los rabinos, ni seguir al cristianismo, y si voy a hacer una Keilah, que sea pensando en que tengo no solo que ser el maestro de la Keilah, sino que tengo que llevarles a la montaña a esa gente. O sea, no es nada más de ser así, es proponer un plan, y para eso el Eterno es suficientemente poderoso y sabe cómo organizado. Entonces nosotros tenemos que saber cada cosa que sucede por el bien del grupo, por saber cómo vamos, cómo somos, estamos creciendo, en qué estamos fallando. Eso es, bueno, adelante, un poquito aplicándole a la actualidad la enseñanza del templo, que es maravillosa, pero esta es la finalidad, tener la misma rigurosidad, disciplina y orden que tenían los levitas. Si no, esto se convierte por gusto. Esto no solo es un cuento histórico, sino que es algo que el templo existieron 2 templos y tiene que venir otro. Y tenemos que enseñar a nuestras generaciones a no acostumbrarse a ir al cielo, sino saber que tienen un templo futuro y que en ese templo futuro se va a gobernar el mundo. Entonces, no es una enseñanza banal. Tenemos que aprender esta parte, hermanos, y esa es la finalidad. A los hermanos de Facebook de pronto van a decir, y solo hablan del templo, porque no se está hablando. Porque las Quejilot ya ahora unas son viva la fiesta. Y también porque la gente está acostumbrada a estarse cómodamente en Facebook, sin un orden, sin una liturgia, sin una disciplina, sin el plan B, sin subir a la montaña, solo esperando que les hable el Eterno. Y realmente los que se quedan en Facebook no tendrán los dones ni gozarán de los dones espirituales porque son para el cuerpo del Mesías.
y porque en el futuro son los hermanos los que me van a ayudar a vivir hasta cuando el Eterno lo permita para sobrellevar la angustia de Jacob. Adelante, Manuelín. Gracias, hermano Marce. Y es correcto lo que nos enseña nuestro hermano porque realmente el templo no es algo del pasado que estamos mencionando o hablando, estamos hablando del futuro, el futuro de nuestro pueblo y no es un futuro muy lejano, no es un futuro que está a varios años de aquí, sino más cerca de lo que nos imaginamos. Y también con lo que inició nuestro hermano mencionando acerca de Ezequías, que es una sombra de Mashiach, es real. Ezequías envió embajadores con cartas para llamar al pueblo a la unión y fue justo en una fiesta de Pesach. O sea, nos damos cuenta que esto es real. Las sombras proféticas del Eterno no se cumplen. Entonces veíamos que decía, guardarás el mes de Abib y harás Pesach a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. Y dice el verso 2, y sacrificarás la Pascua de Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas, y en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Muchas personas a veces se hacen bola en esta parte, disculpen, o sea, se hacen un shampoo, una confusión, tal vez en otros lugares donde nos escuchen no saben qué significa hacerse bola, hacerse un lío, se hace mucho lío con esto, de las ovejas y las vacas y empiezan a sacar enseñanzas de que por qué una vaca en Pesach, pero realmente lo que está hablando aquí es de lo que menciona Números, el libro de Números 28, de cuál era la liturgia y los animales que se sacrificaban en Pesach, en el día de Pesach, además del cordero de Pesach, que eran ovejas y vacas, corderos también. Como habíamos visto la semana pasada, que en Yom Kippur no solamente eran los dos chivos machos cabríos que se presentaban y un becerro, también había muchos más animales que se sacrificaban. Veamos esta parte. El verso 6 del capítulo 28 del libro de Números dice lo siguiente. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, que es Pesach, será Pesach a Yahweh, el tiempo, el Corbán, Pesach a Yahweh. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días comerás panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos ofrecerás una décima y un macho cabrío por expiación para reconciliarlo. O sea, todo esto que vemos aquí es lo que estábamos leyendo en el verso 2 de Deuteronomio 16. Dice, y sacrificarás Pesach a Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para que allí habite su nombre. Está hablando de todo esto que se tenía que hacer, además del cordero de Pesach. Vemos que los sacerdotes sí tenían una tarea muy fuerte. No es solo lo que nosotros creemos, que en Pesach solo era el cordero y se cerró el kiosco. No es de esa manera. Ellos eran un tiempo en el cual tenían mucho esfuerzo. Yo me imagino lo difícil que pudo haber sido en la época de Aarón, donde estaba solamente él y sus 2 hijos. O sea, era tremendo lo que tenían que hacer. Habían una organización perfecta en el templo. Habían 24 familias que servían cada 2 semanas, cada semana, 2 veces al año en el templo. Y eran familias que subían a Jerusalén, familias enteras, aparte de los que ya vivían en Jerusalén y de los que estaban de planta allí, o los hijos del sumo sacerdote que residían en Jerusalén y en el templo, y servían. Y cuando nosotros empezamos a ver el servicio del templo, vamos a ver que no era algo fácil, es realmente como mencionaba nuestro hermano, era de un orden militar, era perfecto. Y no nos sorprendamos cuando Shaul decía que somos soldados, o sea, hagamos una milicia, estamos trabajando para el Mesías, un proyecto en el cual se debe regir con vara de hierro, se debe regir esto con la legalidad y la fidelidad y podríamos decir la organización del templo, con la misma presión o, si queremos llamarlo de otra manera, con la misma énfasis, la parte estricta que le ponían a guardar lo que se menciona en el templo, las leyes del templo, el servicio del templo, aún leyes que estaban puestas por las circunstancias que no tenían que ver con la Torá.
porque ahí esa es otra cosa, que las personas a veces en las que se pueden poner leyes, o podemos decir halajá, si alguien lo quiere entender así, pero no, no es de esa manera, sino que se están poniendo algún tipo de una ley o una normativa para regir, para darle orden. Y alguien dice, pero es que yo no tengo que obedecer eso porque eso no es de la Torá, yo obedezco la Torá solamente. Eso es un desorden completamente, así no se hace. En el templo había muchas leyes y cuando empecemos a exponer los videos que se están preparando del templo, del servicio del templo, los estudios del servicio del templo, vamos a darnos cuenta que había muchas leyes de las cuales no se encuentran en la Torá, pero reflejaban un orden. De hecho, los profetas hacen mención a ciertas leyes que no están en la Torá, pero que se guardaban en el templo. Pero es para darle orden, para darle esa calidad de honor al Eterno. Y el Eterno se mueve por orden, y eso es lo que le agrada. No podemos servir al Eterno si no hay orden. No se puede, es imposible, no se puede. Ni agradarle, pues no. Ok, vamos avanzando y dice, esto también si seguimos leyendo el párrafo que estamos leyendo de números 28, por 7 días se hacía este sacrificio que estamos leyendo de todos estos animales, se hacían por los 7 días del Pesa. Continuamos con Deuteronomio capítulo 16, y dice el verso 3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Yo considero que realmente el mandamiento no solamente aplica a no comer nada leudado, sino que en varias partes de la Torah sí lo menciona de que comerás durante esos 7 días el pan de aflicción. Lo comerás. O sea, no solamente el mandamiento, según considero yo, no es solamente no comerlo, sino también comer en esos días. Pero pan sin leudar, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes. O sea, ese tiempo realmente lo hacían para recordar la salida de Egipto, la liberación que habían tenido por el Eterno. De hecho, el mandamiento para completarlo en Pesa, que en aquella época era que te sientes con tu familia, que te sientes con tus hijos y le empieces a narrar que extranjero fuiste, que esclavo fuiste en la casa de Faraón y saliste de ella con mano poderosa que te sacó el Eterno. Ese era un mandamiento, era para recordar. Toda esa semana el comer pan sin levadura era para que recuerden, para que tus hijos te pregunten, ¿y por qué solo comemos esto? ¿Por qué no comemos? Y tú le explicas, te sientas con él y le explicas, esto es lo que pasó, lo que hizo Yahweh con nosotros. Ese es el mandamiento que se hacía en aquella época. Vamos a ver que sí hay un cambio en la Torah, sí hay un cambio desde Mashiach para acá, sí existe. Y dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Lo que habíamos mencionado, no se puede dejar carne para la mañana. No podrás sacrificar Pesach en cualquiera de las ciudades que Yahweh te Elohim te da, sino en el lugar que Yahweh te Elohim escogiere para que habite allí su nombre. No puede ser en cualquier lugar, solamente el lugar que el Eterno escogió, que es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Allí podías comer y sacrificar solamente en el templo, porque todas las personas que habitaban en Jerusalén y que venían de fuera de Jerusalén subían hasta el monte más alto, que es Moriah, y allí presentaban sus corderos, todos esos corderos que habíamos visto, 25.000, creo que eran corderos, sí, 25.000 corderos que se mataron ese día en el templo, y era uno por uno que hacían los sacerdotes y empezaban a matar, y llevabas tu corderito y luego lo comías con tu familia en estas regiones de Jerusalén. No podías hacerlo afuera, no se podía hacer como hoy pretenden personas que se suponen que están en la Torá y empiezan a derramar sangre de corderos fuera, no solo de la tierra de Israel, sino fuera del continente en el cual se encuentra el monte Moriah. Y hoy, aunque estuviésemos allá, no se puede porque no hay templo. Dice, sino en el lugar que Yahweh te Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pesach por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh te Elohim hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. O sea, de otra manera le está diciendo, bueno, después de que hayas hecho esto, ya eres libre de poder regresar a tu hogar, a tu habitación, a la región de donde vienes. Por eso las personas en el camino de Maús, aquellos discípulos, estaban de regreso a Emaús, porque ya había terminado la fiesta. No era obligación tampoco, de acuerdo a la Torá, quedarse para la fiesta de los 7 días de panes y levaduras, no era necesario.
La ley explica que tenías que ir para comer el Pesaj, nada más, y después regresabas y podías volver a tu habitación. Miren que sí cambia la historia. La profecía de Jeremías dice lo siguiente: por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni ustedes ni vuestros padres han conocido, y allá servirán a Elohim, a dioses ajenos, de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. O sea, los iba a despedir. Y dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, viva Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Llegarán días en que en Pesach no se recordará esto. No se iba a recordar el bendito sea el Eterno que nos hizo subir de la tierra de Egipto, y que se sentarían con sus hijos a contarle que subieron de Egipto con mano poderosa, sino que dirán, viva Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Y esto les dice él porque se cumple en parte la profecía cuando regresaron 70 años después del norte, en Babilonia. Y luego dice, y de todas las tierras a donde las había arrojado, de todas las tierras a donde las había arrojado, eso todavía no se cumple. Y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Nosotros realmente en aquella época veremos a las familias que no estarán hablando de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Estarán hablando de lo que nosotros vivíamos en aquella época, de la aflicción y la esclavitud que tenemos hoy en este sistema, y cómo Él nos liberó y cumplió la promesa hecha hace más de 4.000 años a Abraham, y dio a los descendientes de este patriarca la heredad, la tierra, y los llevó. Y estaremos allí para contar y decir, bueno, sí, nosotros recordamos que el mundo era así y se hacía esto de tal manera, y habrán muchas personas que nacerán en aquella generación que no conocieron esta generación en la cual vivimos nosotros, y no van a creer realmente la vida que nosotros vivíamos y la esclavitud que se imponía sobre nosotros. Para ellos va a ser algo muy similar a lo que vivimos nosotros hoy en día cuando escuchamos esas historias de lo que vivió nuestro pueblo cuando estaba en Egipto, y ver que si no completaban el número de ladrillos que necesitaban para aquel día, pues tomaban a sus hijos y los metían para cubrir ese hueco que había en la pared por el ladrillo faltante. Pero nosotros vamos a dar testimonio, y aquellas personas que vivan en esa generación darán testimonio también para que se cumpla esta profecía. Viva el Eterno, viva Yahweh, que nos has rescatado a su pueblo de todas las naciones, de todas las tierras a donde los ha arrojado. La profecía continúa diciendo, volverán a su tierra, la cual les di a sus padres, y dice el verso 16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Y estamos viendo esto. Para que esto se cumpla es necesario que envíe a los pescadores y envíe a otros los cazadores. Verso 17. Porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Contaminaron la tierra del Eterno. Y recuerden que el pacto y la alianza narrada en Levítico capítulo 25 y 26 es que si contaminan la tierra, si no guardan las leyes de la tierra, serían expulsados de la tierra. Un pacto que se estableció aparte del monte Sinaí, sino en el monte, no recuerdo el nombre de este monte ahorita, pero está en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. No recuerdo, permítame un momentito, yo creo que aquí lo tenemos. Pero él les dice claramente que aparte del pacto que se hizo con Sinai, con el pueblo en Sinaí, se hizo un pacto en este monte. Permítanlo, aquí dice, estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moshe que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Tierra de Moab, no era un monte, era en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en la tierra de Horeb, o en el monte Sinai. Se concertó el pacto, y si sigue leyendo está hablando de permanecer en la tierra. Permanecer en la tierra y dar las leyes para estar en la tierra. Continuamos. Deuteronomio 16, el verso 8 dice, 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim, no trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzares a meter la hoz,
en la mies, comenzarás a contar 7 semanas. Se contaría 7 semanas, que es lo que conocemos del conteo del Omer, ¿no? Después del día de Bicurín, que se presentaban las primicias de la cebada, se contaba 7 semanas cumplidas, y el día número 50 era donde se presentaba el trigo, porque ya para ese tiempo el trigo también ya debía haber brotado de la tierra. Y harán fiestas solemnes de las semanas, Shavuot, a Yahweh tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano. Miren, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido. Está hablando de la tierra, además de lo que ya estaba escrito que se tenía que dar por ley, pero tú podías llevar tu ofrenda realmente. Y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita. Ven que todos ellos subían, hasta el siervo subía. El levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, porque se recolectaban los diezmos, las primicias, se recolectaban y ellos subían también a comer, aunque no tuvieran ellos heredades, aunque ellos no tuvieran dinero, o no dinero, sino nada que presentar. Ellos subían al templo y eran alimentados, o se les daba esa su porción, podríamos llamarlo de esta manera, y subían para alegrarse, no solamente el huérfano, la viuda, el extranjero, sino el levita, en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre. Verso 12. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Aquí ahora está hablando de los tabernáculos, porque son 3 fiestas que tenían que subir al año. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, ya está hablando de las frutas, tu era, tu lagar, está hablando también de las uvas. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Vuelvo a repetir, estas fiestas era para alegrarlos de manera en que tendrían alimento. Podrían ser parte de la fiesta aunque no hayan llevado nada, pero los que más tenían proveían para que todos tuvieran que comer. No es que tú no trajiste nada, por lo tanto no comes. No, los que más tienen daban, y así alcanzaba comida para todos. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Yahweh tu Elohim, en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh tu Elohim en todos tus frutos y en toda tu obra, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Estas fiestas eran, por así llamarlo, feriados, por una manera de entenderlo, que se tenía toda la nación del pueblo de Israel, inmediatamente tenía que subir a la capital, viajar a la capital del país y celebrar estas fiestas en el templo, la casa del Eterno. Era un mandamiento para alegrarte, para alegrar tu corazón, para que te puedas sentir contento realmente de poder estar y ser parte de este pueblo. Recuerden lo que habíamos estudiado también hace mucho tiempo, cuando vimos las leyes de los diezmos, las leyes de la herencia de la tierra, que no solo se presentaban con estos diezmos, sino que también tenían que hacer una liturgia y dar ¿cómo decirlo? Un juramento, porque el sacerdote mencionaba el juramento y todo el pueblo que estaba reunido en el templo estaba en silencio escuchándolo, en la cual decía, mi padre fue un arameo que subió de la tierra, bajo Egipto, nuestros padres llegaron a Egipto, fueron esclavos allí, el Eterno nos sacó con mano poderosa. Todo esto que habíamos visto se mencionaba en el juramento y el pueblo decía amén, amén, después de haber presentado todas las ofrendas. Les daba identidad al pueblo, les daba una relación al pueblo con su creador, con el Eterno. Podían celebrar realmente las fiestas y gozarse delante del Eterno. Hoy estamos cumpliendo la profecía que dice el libro de Oseas, que dice Jeremías, que nos llevaría a un lugar en el cual no podríamos celebrar las fiestas. Un lugar donde nos cambiaría todo el gozo, toda la alegría, y no habría eso. Y hoy guardamos en lo mejor que podemos las fiestas al Eterno, conmemoramos estas fiestas lo mejor que podemos, pero a veces me gusta a mí imaginar en esas fiestas que estuviéramos en los atrios del templo cantando, y eso llena de gozo mi corazón, porque entiendo de alguna manera que en el futuro estaremos allí. Estaremos alegrándonos delante de nuestro Elohim y veremos a la gente presentando la ofrenda de su tierra, lo que el Eterno le ha dado, y nos gozaremos de ver que el Eterno cumplió lo que dijo.
Él cumplió lo que prometió a los descendientes de Abraham y nos estamos gozando y estamos comiendo de las promesas del Eterno porque vemos cómo Él ha sido justo en su verdad. ¿Ok? Vamos avanzando. Seguimos en el libro de Deuteronomio capítulo 16, el verso 16 dice, 3 veces al año, repito otra vez, aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiere. Todo varón, ya lo explicamos, en el lugar que el Eterno escogiere, no hay otro, ese es Jerusalén, en el monte del templo, el lugar es Jerusalén, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, que es una manera de llamarle a Pesach, porque recuerden que habíamos leído que ya en la fiesta de los panes sin levadura no tenían que quedarse, ya podían descender a su tierra, y de hecho mencionamos varias veces, los varones discípulos que regresaban a Emaús estaban haciéndolo en plena inicio de los panes sin levadura, bueno, en el segundo día de los panes sin levadura. Entonces, este panes sin levaduras es Pesach. Así es como se lo llamaba, así es como se conoce también la Torá. Y de hecho en el libro de Lucas dice, estaba por cerca la fiesta de los panes sin levadura, y está hablando de Pesach. Es una manera de decir Pesach, no es que hay personas que se confunden y rigurosamente dicen, ya eran los panes sin levadura, entonces Pesach ya pasó. No están comprendiendo que es una forma de expresarse común incluso en nuestros idiomas. A veces llamamos de una manera a algo, una manera representativa a algo, para representar un todo. O sea, es una metonimia creo que se llama esa figura retórica, no recuerdo bien, pero es una manera de expresión en la cual todo el pueblo comprendía, ¿no? Y aquí la Torá no es exenta, también lo menciona, panes y levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas y las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, ninguno. ¿Por qué? Porque todos subían con lo que de la tierra habían recolectado el 10% de la tierra, tanto en la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos y Pesach, propiamente dicho. Verso 17, y cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiere dado. Cada uno conforme a la bendición que Yahweh su Elohim le hubiere dado. Miren lo que serán las fiestas de peregrinación en el milenio, también van a existir, porque estos mandamientos persistirán, aunque serán un poco diferentes. Esto lo leemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 45, verso 21. El capítulo 45 de su profecía, el verso 21 dice lo siguiente. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendrás Pesach, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Miren que yo quiero recalcar algo aquí, porque después habla que el Pesach o el sacrificio será un becerro, que lo que nosotros estamos haciendo es legal, comer pan sin levadura. ¿Por qué? Hay personas que piensan y dicen, no, es que no hay cordero y que tiene que ser cordero, y se discuten en estas cosas, es porque no conocen o no siguen la enseñanza de Yeshua, que está apuntalada en estas profecías, en lo que ha de venir. Así como entendemos que el Eterno no volvió a recibir en el templo el sacrificio que se hacía por la cabra que era presentada para el Eterno, no volvió a salir en la mano derecha, algo totalmente fuera de probabilidades, y no aceptó más eso, y los rabinos del Talmud, de la Mishnah, corroboran, y ellos dicen, algo pasó allí, 40 años antes de la destrucción del templo, justo en el tiempo en el cual el Mashiach se presenta en el escenario con una muerte y resurrección, no volvió a aceptar el sacrificio de Yom Kippur. Era claro, para ellos era claro que no se volvió a aceptar el sacrificio de Pesach, que es similar, porque Yeshua representa no solo el cordero, no solo el macho cabrío del sacrificio de Pesach, sino de Yom Kippur, disculpen, sino también el sacrificio de Pesach, obviamente, es el cordero de Pesach. Él es el cordero de Pesach. Ya no hay más Pesach que sacrificar, solo Yeshua. Y eso hay que entenderlo. Y Yeshua hizo una representación cuando estaba con sus discípulos y los instruyó y les dijo, este pan sin leudar es mi cuerpo, dijo él. Está representando el cuerpo, está representando el Pesach, porque el cuerpo del Mashiach es el Pesach. Fue el Pesach aquel año y no hubo más cordero de Pesach. Fue el Pesach ese año. Y por eso vemos aquí que dice, se comerá pan sin levadura. Dice, verso 21, el mes primero, a los 14 días del mes, tendrán Pesach, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Y luego dice, aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo, y este príncipe, quiero aclarar, no es el Mashiach, está hablando del sumo sacerdote,
el sumo sacerdote, dice, el príncipe del pueblo, el sumo sacerdote, sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y a los 7 días de la fiesta de los panes, y a los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Yahweh. 7 becerros, 7 carneros, sin defecto, cada día los 7 días. Y por el pecado un macho cabrío cada día. No hay un sacrificio, un corbán pesad de cordero, ya no hay en esta descripción, en la visión del templo de Ezequiel. Se hace un sacrificio de un becerro por el pecado, un becerro. Dice el verso 24, y cada becerro ofrecerá, o sea, los becerros que se presentaban cada día, ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y con cada efa un hin de aceite. Son medidas, ¿no? De aceite y de harina. Verso 25, y en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en las fiestas, ¿cuál es esa fiesta? La fiesta de los tabernáculos. El mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como estos 7 días en cuanto a la expiación, y en cuanto al holocausto, y en cuanto al presente, y en cuanto al aceite, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy semejante a lo que se puede estimar de cómo se proyectará el templo en el milenio. Esto que vemos nosotros aquí es los 500 codos por 500 codos, es este cuadrito de aquí, está en el centro, tal como mencionó también el hermano, y eso es perfecto en las proporciones que el Eterno brinda. Tenía que estar en el centro, el Mishkan estaba en el centro, este área o recinto sagrado estaba en el centro de la tierra que es consagrado para el Eterno, porque el Eterno consagrará una tierra. El templo está ubicado, o hasta el día de hoy, en la sección de tierra que se considera parte de las tribus de Benjamín, y más arriba de ello está Judá. No está en la tierra de Judá, está en la tierra de Benjamín, está el templo. Es importante que sepamos eso. Pero en la repartición de la tierra que menciona Ezequiel, Judá se hace arriba, Benjamín abajo, y hay un espacio de esa tierra que se deja para el Eterno, la tierra consagrada al Eterno, donde hay una porción de 27 kilómetros por 67.5 kilómetros para los levitas, una porción similar de 27 kilómetros por 67.5 kilómetros, que es el patio, la porción de los sacerdotes, un patio donde ellos pueden vivir allí, y una porción de 13.5 kilómetros por 67.5 kilómetros, que es para los para los, ¿cómo se dice? Hijadas de los levitas, o sea, donde tienen sus animalitos y tienen sus cultivos propios de los levitas, ¿no? Y la ciudad sería de 500 codos por 500 codos, que estamos hablando de 12.15 metros por 12.15 metros cuadrados. Vemos que esta es una representación perfecta del Eterno. Una área de 147.6 kilómetros cuadrados, ¿no? Esto es importante que nosotros conozcamos para que aprendamos a entender un poco más acerca de lo que viene en los años futuros. Y entendiendo este orden, nosotros podremos no solo presentar una mejor alabanza y una perfección al Eterno dentro de nuestras congregaciones a través del orden que tomamos de la presencia de los levitas y de los sacerdotes en el templo, sino que también podemos nosotros fijarnos en lo que es el orden de lo que va a existir en el tiempo futuro, de lo que va a haber en el tiempo futuro. Bueno, hermanos, esto es lo que les traía para hoy, que podríamos nosotros aprender un poco más acerca de las fiestas de peregrinación y cuáles son las leyes, que no es algo solo del pasado, sino que también es algo que lo veremos y lo viviremos pronto. Adelante, hermanos, si tienen alguna acotación o alguna pregunta, algo que tal vez no se explicó de una manera clara, adelante. Shalom, mis hermanos. Shalom, hermano. Shalom, hermanos de Durán. Bueno, saludos de Durán, aquí estamos reunidos escuchando el mensaje, que es un estudio muy bonito. Algo de acotar de que el Eterno acerca del pan de aflicción. El Eterno pone este aditamento para que, digámoslo así, para que el pueblo se purifique. Acordémonos que 2 veces en 40 años celebraron Pesaj. Lo dice el número Bamidbar 9, comenta que el segundo año comenzaron a celebrar Pesaj, pero ahí no documentan más que solamente 2 años nomás comieron panes sin levadura por el lapso de una semana.
¿Por qué el Eterno hace esto con el pueblo? ¿Por qué, por qué el Eterno hace que coman eh, pan, lején, que masac, digámoslo así, que solamente comen los malach, los ángeles, como lo podemos documentar cuando vino Abraham, los malach, cuando vino a Lot, y bueno, y todo lo que se le presentó a Manoa, a Jacob, le prepararon panes sin levadura, o sea, panes que comían los ángeles. O sea, ese es un aditamento que podemos acotar aquí, que el Eterno hace que solamente 2 años nomás podamos, nuestros padres que murieron en el desierto, comieran tuvieran ese privilegio de comer ese. Y hay un gran privilegio ahora nosotros que hacemos año a año, pesa, comer panes sin levadura, nos purificamos cada vez más. Eso es mi hermano. Shalom. Gracias, hermano. Muy buena acotación realmente, ¿no? Porque nosotros nos podemos dar cuenta que estos ángeles comían y se les sirvió panes sin levadura, y si vamos a la parte técnica médica, es más sano comer panes sin leudar. Es mucho más sano porque no hay levadura, pues no hay hongos, que las levaduras son una reacción hecha por hongos, ¿no? Entonces, vemos que muchos problemas que el ser humano tiene hoy día es por causa de la cándida que se encuentra en los hongos de las levaduras de los panes. Bueno, hermanos, es muy buena acotación, excelente. Gracias, hermano.